necesita y cómo se hace un dictamen pericial contable eficaz. Dejemos que un experto nos lo explique y por eso le doy la bienvenida al contador Guillermo César Aguilera. Bienvenido, contador. Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a usted por acompañarnos y vamos a platicar por qué es importante tener una estructura bien hecha de un dictamen pericial contable. Precisamente la eficacia de un dictamen pericial contable estriba en los detalles, que son muy importantes. Por ejemplo, ¿quiénes son las partes en un juicio? ¿A qué juzgado va dirigido ese dictamen? ¿Quién es el contador que está emitiendo esa opinión? ¿Cuáles son los antecedentes y los documentos base de ese dictamen? Después viene ya la metodología que utilizó el contador para llevar a cabo su estudio y finalmente viene la respuesta al cuestionario planteado. Normalmente hay un cuestionario planteado y entonces hay que dar respuesta a ese cuestionario. Entonces, con base en todo ese análisis y estudio, llegamos obviamente a dar respuesta fundamentada, sustentada, probada de lo que nos están pidiendo. Y recordemos que el objetivo de un dictamen pericial contable es darle luz al juez para que él nos pueda otorgar un voto de veracidad de lo que le estamos diciendo y le sirva para dictar una sentencia. Entonces, sí, el dictamen obviamente tiene que cumplir con una serie de requisitos para ser eficaz. Si bien ahora nos ha mencionado que son las partes básicas, ¿cuáles podríamos decir que son entonces los elementos de juicio que debe tomar en cuenta un perito para elaborar su dictamen? Estos elementos vienen siendo en sí todo lo que forma el expediente en el que se está actuando. Que normalmente un expediente se conforma de una demanda, una contestación de la demanda. Ambos documentos tienen una serie de anexos, ¿sí? Que son los documentos en donde el abogado o la parte actora o la parte demandada sustenta sus pretensiones. Él dice que yo vengo a reclamar tal o cual cosa. Bien, con la documentación que anexa a su demanda o a su contestación, él debe de probar obviamente qué es lo que está diciendo. Entonces, los elementos son todos aquellos documentos que forman parte del expediente en el que se está actuando y que obviamente el contador los debe de estudiar a fondo, los debe de analizar para obviamente tener elementos para dar respuesta al cuestionario. Y aquí me surge una duda. ¿Existen casos en los que el perito tenga que revisar otros documentos que no se encuentran en el expediente que así lo requiera? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que a la hora de que nosotros nos imponemos del expediente, o sea, vamos, lo leemos, lo revisamos, vemos toda la documentación, resulta que hay documentos que por su importancia o por su voluminosidad están en lo que se le llama el seguro del juzgado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mismo juzgado hay un archivo específico en donde tienen ahí guardada toda la información. O hay un cuarto, porque hay veces que es demasiada información, entonces lo tienen en cajas, en un cuarto, y obviamente le dicen a uno, ok, perito, a ver, aquí está toda la información que exhibieron las partes para que usted se imponga de esta información y la analice y obviamente con base en eso usted ya pueda contestar las preguntas que se le plantean o qué es lo que quiere saber el juez, ¿verdad? Porque también hay juicios y hay casos en los que concretamente el juez quiere saber algo específico. Entonces sí tenemos que tomar nota de todo esto. Y en otras ocasiones es acudir a la contabilidad de las empresas. Entonces ya tenemos esa variante también. Una es lo que forma parte del expediente físico, otra es lo que está en el seguro del juzgado y otra es la información que está en las empresas, que obviamente también pues, por cuestiones de practicidad pues, no puede estar en el juzgado, ¿no? Por ejemplo, su contabilidad, toda su contabilidad en sí pues, no puede estar ahí. Entonces obviamente ahí se requiere que se señale día, fecha, hora, lugar y persona para que acudamos nosotros al domicilio que se señale y ahí podamos obviamente revisar pues, toda la información que tiene relación con el caso, obviamente. Contador, y de todo este universo de información, ¿cómo es que presentan una conclusión? Es importante esa pregunta. ¿Por qué? Porque
se supone que analizamos obviamente con detenimiento todo el cuestionario, ¿sí? Todo el cuestionario de preguntas que hicieron las partes, porque las dos partes tienen derecho a proponer preguntas, y ya que se contestan esos cuestionarios, normalmente al final damos una conclusión. A ver, ¿qué fue lo que planteó esta parte? ¿Qué es lo que planteó la otra parte? ¿Qué respondimos en cada uno de los cuestionarios? Y derivado de eso damos una conclusión, que ya es donde le vamos a decir al juez, después de todo ese estudio y análisis que hicimos, cuál es nuestra conclusión, ¿sí? Entonces, sí es muy importante llegar a esa parte de la conclusión, pero después de haber analizado y contestado los cuestionarios. En este caso, entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de no tener bien organizado o bien estructurado un dictamen pericial contable? Si él detecta, el juez, que obviamente ese dictamen tiene errores, entonces obviamente lo desecha. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que una de las partes, el que nos haya contratado, pues obviamente nos va a reclamar y puede haber una sanción económica, incluso puede haber una demanda en contra del perito por daños y perjuicios por no realizar bien su trabajo. Entonces, sí es importante que hagamos muy bien nuestro trabajo, que lo fundamentemos bien y que lo presentemos a tiempo, y que obviamente el dictamen reúna todos los requisitos para que sea eficaz y que no se nos olvide ningún detalle, ¿no? El perito entonces tiene una responsabilidad mucho más grande de lo que podríamos creer. Sí, exacto. Si la responsabilidad del perito va más allá de ser una simple opinión, ¿sí? Y decir, pues yo opino esto o aquello. Debe ser una opinión debidamente fundamentada, sustentada, que tenga los elementos probatorios necesarios para poder, en una junta de peritos, poder defender cuál es nuestra posición y obviamente hacerle ver al juez que esa opinión que estamos dando es válida, es cierta y tiene un sustento, ¿no? O sea, no nada más es una opinión vaga, sin tener los elementos o algo así. Tiene que tener obviamente todas las cuestiones científicas y toda la metodología necesaria para que tenga total y absoluto valor probatorio. Interesantísimo conocer la óptica del perito contable. Muchísimas gracias, contador Guillermo César Aguilera, por acompañarnos aquí en Los Expertos Opinan, y gracias a ustedes. Hasta la próxima.